Conectas Podcast. En la lucha contra el crimen todo vale. Ese es el mensaje que parece imponerse en las campañas políticas para ganar elecciones. El discurso de mano dura le dio resultado a Nayib Bukele en El Salvador. Lo usa Noboa en Ecuador y por supuesto Donald Trump en Estados Unidos. Y todo indica que le daría la victoria a Kast en Chile. Esta semana en Tenemos que hablar, derechos humanos o seguridad, el falso dilema que aprovechan los políticos. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar, El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, realizado por la mesa editorial de Conectas. la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. La medida la tomó porque el candidato Kast dijo que podía la gente salir ahora. Es por eso. Eso ha sido un factor, no ha sido el único. Es un factor. Tenemos nosotros un problema de inseguridad que tenemos que abordar y que lo estamos abordando, y uno de los problemas evidentemente es el tema de la migración irregular. José Gerib, presidente interino de Perú, acaba de militarizar la frontera con Chile, a donde están llegando cientos de migrantes venezolanos que temen que el nuevo presidente de Chile los persiga. Es que el discurso de mano dura ha ganado terreno ante la crisis de violencia e inseguridad que vive el continente. Vamos a hablar sobre este tema con Diana Durán, integrante de la mesa de análisis de Conectas. Bienvenida, Diana. Hola Mauricio, un gusto estar aquí para hablar contigo de este tema que es esencial para cualquier sociedad democrática. Así es, y es que le parece que el tema se ha impuesto en los círculos, sobre todo políticos. Sí, pues yo lo noté cuando hace poco leí una entrevista al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en el que él decía que nadie se puede oponer de fondo a la razón por la cual Estados Unidos está bombardeando lanchas en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, y es la lucha contra el crimen organizado. Y luego dijo, aquí paso a leer su respuesta tal como fue publicada en el diario El País de España. Esperamos de nuestros gobiernos que combatan ese tipo de crimen y que lo hagan respetando la ley al pie de la letra. Por supuesto, defiendo los derechos humanos y el proceso debido, pero estamos luchando en una lucha desigual si lo hacemos así. Pero respetar los derechos humanos significa una lucha desigual contra el crimen. ¿Una cosa excluye a la otra? Pues las palabras del secretario general de la OEA me hicieron a mí preguntarme si realmente existe ese dilema. Si los derechos humanos generan una desventaja real a la hora de luchar contra el crimen organizado. De este tema estuve hablando con la investigadora senior para América Latina del Barcelona Center for International Affairs, Ana Ayuso Pozo. Es un falso dilema, totalmente, quiero decir, y sobre todo cuando hablamos de derechos humanos, las garantías que te da un ordenamiento jurídico y una legalidad es la garantía para los inocentes, no para los culpables. Quiero decir, los culpables, son los que tienen que afrontar la ley. El problema no es la libertad y la seguridad, el problema es la impunidad. Es decir, cuando no se da respuesta a la comisión de los crímenes. Y Estados Unidos, que siempre protegió los derechos humanos, al menos de dientes para afuera, ahora los viola descaradamente a la vista de todos. Sí, cada vez crecen más los cuestionamientos sobre qué tan legales son los ataques a las lanchas en el mar. Hasta el 15 de noviembre, por lo menos, ya iban 21 ataques y esos 21 ataques han costado 83 vidas. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz de Derechos Humanos ha dicho que estas son ejecuciones extrajudiciales, inaceptables además, y analistas como Ana Ayuso Pozo están de acuerdo. Esas, digamos, ejecuciones, porque las tenemos que llamar así, porque realmente son ejecuciones extrajudiciales, lo que se está pasando allí, en una zona de mar internacional, es decir, que donde no hay jurisdicción por parte de Estados Unidos, o sea, va en contra de todas las normas internacionales. Y como Trump claramente quiere imponer presidentes en América Latina que se alineen con él, es como si les estuviera diciendo, miren, esto es lo que tienen que hacer para estar en mi bando.
Claro, pero en la región también esto está pasando desde hace un buen rato. Por ejemplo, El Salvador, donde por combatir la criminalidad de las pandillas o las maras, como las llaman ellos, están en estado de excepción desde 2022. Y gracias a ese estado de excepción, las autoridades han alcanzado la cifra de 1,5% de la población detenida, que es una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo hoy. Por eso Trump quiere tanto a Bukele. En El Salvador, muchos de los detenidos no han tenido, como dicen los gringos, su día en la corte, o sea, su oportunidad de defenderse. Incluso criticar o fiscalizar a Bukele ha terminado con gente en la cárcel o en el exilio, que es, entre otras cosas, justamente lo que quiere hacer Trump en Estados Unidos. Sí, también es que El Salvador, Mauricio, es un caso muy complejo, porque también es cierto que allí la violencia había desbordado por completo a la sociedad. Las pandillas controlaban la vida diaria de la gente. Las tasas de homicidios, de extorsiones estaban por los cielos. Y los gobiernos no ofrecían soluciones reales y concretas. El lío es que cuando un Estado, como hoy el de Bukele, acumula tanto poder y no hay organismos que a su vez controlen ese Estado, surge un nuevo problema. De esto hablé con Rodrigo Uprimi, constitucionalista colombiano, y a él le pregunté si a un gobierno autoritario como el de Bukele se le puede, digamos, caer la estantería. Y esto fue lo que me dijo Rodrigo. La crítica a Bukele no debe ser, es que esto se le va a derrumbar, porque puede que no, puede que dure 20 años en el poder con esa sensación, sino esto tiene unos costos antidemocráticos tremendos y no es necesario, porque hay alternativas. Y entonces, y esas alternativas en el largo plazo parecen mucho mejores. Pero esa forma antidemocrática de gobernar de Bukele pues sigue seduciendo a muchos en la región. Vemos a varios candidatos que tienen esas políticas o quieren emular esas políticas. Y pues en Chile, por ejemplo, ya vimos que hay gente alrededor de José Antonio Kast, hoy el candidato favorito a ganar las elecciones presidenciales, que si él gana, dicen ellos, estarían dispuestos a entrar en estado de excepción para combatir la criminalidad. Aunque también hay que decir que en Chile el estado de excepción es una herramienta que se ha usado más de una vez. Pero no hay que olvidar tampoco que en América Latina la criminalidad ha crecido más que en cualquier otra región. Sí, pues Rodrigo Primi me decía que quienes han estudiado este tema explican que en América Latina, a diferencia de otras regiones, la criminalidad ha aprendido a crecer como negocio. Y eso, a su vez, ha impuesto otras dinámicas. Ahora parece coger forma la idea de que para combatir esa criminalidad, pues hay que echar los derechos humanos por la borda. Entonces yo sí creo que es uno de los temas centrales en América Latina y que nos plantea a quienes creemos en los derechos humanos y en el Estado de Derecho y en el Estado constitucional un desafío teórico y político real, que es que no podemos quedarnos en la crítica de las violaciones de derechos humanos, esa debe hacerse, porque esa crítica muchos la verían como insuficiente. Bueno, pero eso que dice Rodrigo Uprivni significa que los gobiernos tienen una gran responsabilidad en lo que está pasando, ¿o no? Sí, porque esos gobiernos que han dicho tanto que defienden los derechos humanos, han dicho muy poco y han prestado muy poca atención sobre el tema de la seguridad en sus países. El mundo de derechos humanos tiene que tomar en serio el desafío de la seguridad, porque si no toma en serio el desafío de la seguridad, es la sociedad la que no va a tomar en serio los derechos humanos. Ecuador también tiene un problema grave de violencia y criminalidad. En ese país la tasa de homicidios es la más alta del continente en este momento. Y allí también han sacrificado los derechos humanos en pro de la seguridad. Ese es otro buen ejemplo, Mauricio. Allí el presidente Daniel Noboa consiguió este año más facultades para la fuerza pública que a su vez significan menos obligaciones de rendir cuentas. Entonces, la pregunta sigue siendo cómo asumir esta problemática, la problemática de la seguridad, sin que el remedio sea peor que la enfermedad. Hablé con Patricio Navia para hacerle esta pregunta, que él es un analista chileno y profesor de la Universidad de Nueva York.
Y yo creo que él resume bastante bien el problema de fondo. El desafío de los países de América Latina es tener sociedades en las que la gente se sienta que son ciudadanos con derechos y sus derechos se respetan. Y por lo tanto, ellos también tienen que respetar el derecho de los demás. Y me parece que eso no ocurre en nuestra región porque la gente percibe que nuestras sociedades son sociedades injustas por distintas razones y que por lo tanto la violencia es un medio legítimo para cambiar esta injusticia que existe en las sociedades. Pero en las campañas políticas de América Latina sigue habiendo la percepción de que las fuerzas de derecha, digamos, favorecen la seguridad y las de izquierda los derechos humanos. Yo sé, es como si una cosa no tuviera que ver con la otra. Mira, Mauricio, lo que me dijo el profesor Navia sobre eso. Entonces ahí me parece que tanto la derecha como la izquierda equivocan un poco el camino, ¿no? La derecha porque dice el orden es más importante que los derechos humanos y una parte de la izquierda dice pues los derechos humanos son más importantes que el orden. Y me parece que tenemos que hacer un esfuerzo supremo en tratar de entender que necesitamos respetar los derechos de todos y que tenemos que ser capaces de conversar y dialogar sin ninguna forma de violencia y sin tolerar ninguna forma de violencia, porque la violencia solo termina construyendo más violencia y terminamos en estas situaciones en que los que tienen las armas, las Fuerzas Armadas, la policía o los delincuentes que están probablemente muy bien armados ahora también, pues terminan tomándose la ley en sus propias manos. Si vamos por ese camino, no vamos a construir nunca el tipo de sociedades que queremos construir. Porque en el fondo los derechos humanos no pueden ser un obstáculo, sino un pilar de la justicia. Veremos en 2026 cómo tratan los candidatos presidenciales este tema en Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil. Países donde el tema seguramente va a ser prioritario y donde seguramente también se van a sentir los efectos del mal ejemplo de Donald Trump. Gracias, Diana, por esta conversación tan importante. Gracias a ti, Mauricio, y gracias a todos los que nos han acompañado hoy. Y a quienes nos siguieron, los esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.